Buenas noches, queridos amigos. Para nosotros es una gran alegría reencontrarnos nuevamente en otro estudio más del Libro de los Espíritus. Hoy con la segunda parte de la Ley de Igualdad. La primera parte la empezó a tocar nuestra amiga Estrella Marchán de la Asociación Espírita Tercera Revelación de Colombia. Y para el día de hoy hemos invitado a nuestra amiga Sandra Carrales. Ella es de México, de Monterrey. este, es muy activa en las redes sociales, ¿no? Ella pertenece a la Escuela de Estudios Psíquicos Fuerza, Luz y Verdad. Aparte de eso, colabora mucho con nuestros amigos de Iberoamérica Espírita, también con nuestros amigos de Frater TV. De hecho, pasa unos cortos bellísimos de películas, se los recomendamos mucho. Ella siempre recomienda allí varias películas que son muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, Sandra, gracias por estar con nosotros. Sabemos que hoy es un día laborable y bueno, como dice la propia doctrina espírita, el espiritista es una persona normal que vive de su trabajo, ¿no? Y que pone su tiempo libre al servicio de los demás. Entonces, bueno, cosa que te agradecemos muchísimo porque sabemos que estás un poquito ajetreadita, como decimos nosotros aquí, con el trabajo, pero igual nos acompañas el día de hoy. Así que Sandra, Así es, Gypsy. te damos la Así es. bienvenida. Ajá. Y bueno, si nosotros acostumbramos siempre antes de comenzar la oración, la reunión, hacer una pequeña oración, sobre todo para sintonizar el ambiente y para pedir la compañía de los buenos espíritus que nos acompañen a todos, sobre todo a ti que eres la ponente del día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, si nos quieres hacer una oración de inicio antes de comenzar, bueno, te lo agradeceríamos mucho. Claro que sí, antes que nada agradecer la oportunidad de estar aquí con todos ustedes, Gypsy. Es un gusto muy grande, como bien dijiste, hay muchas actividades entre el trabajo material, los hijos, etcétera, pero no podemos dejar pasar la oportunidad de hablar de esta maravillosa y esperanzadora doctrina del espiritismo con esta partecita que nos toca estudiar el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar con todos ustedes. Ahora sí, nos disponemos a desacelerarnos y a ponernos en sintonía con la buena espiritualidad a través de esta oración. Dios Todopoderoso, Padre Celestial, muchas gracias por este bendecido día, por la oportunidad que nos brindas de estar aquí reunidos, haciendo a un lado las demás actividades para enfocarnos en cultivar el espíritu. Ayúdanos a estar atentos, receptivos, alerta para manejar estos conceptos que nos han venido a traer los buenos espíritus para mostrarnos ese camino que nos lleva hacia la felicidad, hacia la luz, hacia el progreso. Ayúdanos a hacerlo de una manera humilde, a hablar a los corazones, a despertar el interés, Padre, por el estudio, a despertar el interés no solo por el estudio, sino también por la práctica, por esas dos partes que nos harán más fuertes en la fe, más amorosos. Quédate con nosotros, también a nuestro amado Maestro Jesús le pedimos que nos ayude con esa amorosa vibración, a los buenos espíritus que nos acompañan, a los guías espirituales, a los protectores espirituales de cada escuela y de los hermanos que se unen en estos momentos y que se unirán después para ver esta programación. Muchas gracias por la oportunidad y ayúdanos a que se multipliquen en todos los lugares del mundo para que llegue esa vibración material y esa vibración espiritual y podamos contagiarnos los unos con nosotros en el bien. Te lo pedimos en nombre de nuestro amado Maestro Jesús, que así sea. Que así sea. Gracias, Sandra. Muy Bueno, bien, sí, la ¿comenzamos? palabra es tuya. Sí, claro. Ah, excelente. Muy bien, amigos, pues todos muy bienvenidos. Como ya sabemos, estamos estudiando el libro de los espíritus de Allan Kardec. Vamos a seguir en el capítulo número 9, que se titula La Ley de Igualdad. Vamos a revisar la segunda parte.
En la clase anterior vimos la igualdad natural, la desigualdad de las aptitudes, las desigualdades sociales, la desigualdad de las riquezas. Y el día de hoy nos toca, aquí está, el día de hoy nos toca hablar acerca de las pruebas de la riqueza y de la miseria, que abarca el ítem 814 hasta el ítem 824. También vamos a ver la igualdad de los derechos del hombre y de la mujer, así como la igualdad ante la tumba. Muy bien. En esta imagen estamos viendo condiciones muy diferentes, ¿cierto? En la imagen del lado izquierdo vemos a una persona pues con bastante poder adquisitivo, y en el lado derecho difícilmente se lleva un bocado a la boca, y estamos hablando también de culturas diferentes, de edades diferentes y de condiciones extremas por un lado hacia la pobreza y en el otro hacia lo que es la riqueza. El Banco Mundial nos dice que las diferencias entre ricos y pobres no son solamente en cuanto al dinero. Y resulta que menos de 100 personas acumulan la riqueza de 3.500 millones de personas. Esa es la desproporción. La falta de accesos a servicios básicos agranda mucho esta brecha. Es muy simple esos números, esa aritmética, ¿verdad? Si menos de 100 personas controlan la misma cantidad de riqueza que los otros 3.500 millones, pues tenemos que hay muchísimos más pobres en el planeta. Y el resultado de todo esto se puede expresar en una sola palabra: desigualdad, que no se define únicamente por la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos, ya que también se evidencia en el acceso al agua potable, a la electricidad, al saneamiento, a la educación, a la salud y a otros servicios básicos. La expansión en la economía a comienzos del siglo pasado ayudó a millones de personas a salir de la pobreza extrema. Aquí ya estamos hablando de la industria, ¿verdad? De lo que viene a ser el hecho de que a mayor producción se disminuyeron los precios y también la facilidad para adquirir los productos, los artículos, y nos ayudó para que fueran más accesibles. Y nos dice, bueno, si en América Latina se registraron las tasas más altas de crecimiento en la historia, pues, ¿qué creen? Que la región sigue siendo la más desigual del mundo, según la información que nos da la CEPAL. La ONU y otras organizaciones internacionales se han propuesto el objetivo de acabar con la pobreza, ellos dicen, para el 2030. Y esto, pues, nos dice que es algo bastante agresivo. Dicen, la clave para poner fin a la pobreza está no solo en el crecimiento económico, sino también en la importancia de reducir las desigualdades entre los que más tienen y entre los que menos tienen. Y entonces nos dice, hay diferencia, hay desigualdad de género, de edad, de discapacidad, de raza, de clase, de etnia, de religión, en una palabra, de oportunidades, que usualmente se manifiestan durante diferentes etapas, empezando desde la niñez. Y estos son indicadores que nos comparte el desarrollo del Banco Mundial. Entonces vemos que hay una enorme cantidad de individuos pasando por esa prueba de la miseria. Y las pruebas de la riqueza y de la miseria no se basan únicamente en aspectos materiales,
sino también en aspectos espirituales y morales. El espiritismo considera que la verdadera riqueza se encuentra en el desarrollo del espíritu y en la práctica de virtudes como lo son la caridad. Y así entramos a este tema acerca de las pruebas de la riqueza y de la miseria. Tenemos el ítem 814, donde pregunta Kardec, ¿por qué Dios ha dado a algunos la riqueza y el poder y a otros la miseria? Y aquí tenemos la respuesta de los espíritus. Para probar a cada uno de una manera diferente. Por otra parte, ya lo sabéis, son los propios espíritus quienes han escogido esas pruebas y con frecuencia sucumben a ellas. Y aquí nos ponemos a pensar, ¿cómo es que yo voy a elegir esa prueba? ¿Cómo puedo llegar a escoger la prueba de la miseria, a pasar hambres? Yo, en lo particular, pero también mi familia, mis hijos. Nos dicen los espíritus, bueno, lo que sucede es que al estar encarnado, tu visión está nublada. Cuando tú llegas al plano espiritual, tu visión es muy diferente, se aclara y te permite ver lo que falta para llegar a la meta. Y de esa manera escoge el espíritu pruebas que le ayudarán a avanzar más pronto, pero esas pruebas son más fuertes, más duras. Déjenme compartirles para poder mirar un poquito a detalle esto. En el libro del cielo y el infierno les voy a compartir esta evocación de Max. Se llama Max el mendigo. Ahí la podemos encontrar. Y entonces Max vivía en una aldea de Baviera y eso fue por allá del año de 1850. Él murió siendo anciano, casi de 100 años, y se le conocía con el nombre de el padre Max. Los niños le llamaban el señor conde. Eso lo hacía que se sonrojara, pero nadie sabía acerca de ese título porque, pues, Max no tenía familia, él vivía solo. Era costumbre llamarle así. Y tal vez se debía eso a su fisonomía y a sus modales, cuya distinción contrastaba con los harapos que él usaba. Algunos años después de la muerte de Max, él se presentó en sueños a la hija del propietario de uno de los castillos, donde se le permitía hospedarse en las caballerizas, porque recordemos que Max no tenía domicilio, no tenía hogar. Y le dijo, gracias por haberos acordado del pobre Max en vuestras plegarias, pues el Señor las ha escuchado. Y le pregunta, ¿deseáis saber quién soy? Alma caritativa que os interesáis por un desventurado mendigo. Y entonces Max le empieza a relatar lo siguiente, más o menos con los siguientes términos. Le dice, hace aproximadamente 1,5 siglos yo era rico y poderoso. Era el señor de esta comarca, pero también era frívolo, orgulloso y envanecido de mi pobreza. Tenía una inmensa fortuna, de la que solo me servía para satisfacer mis placeres y con la que apenas alcanzaba a cubrir mis gastos. ¿Por qué? Pues yo era jugador y libertino y pasaba la vida en orgías. Mis vasallos, a quienes consideraba yo como unos simples criados para mi uso personal, al igual que los animales de la granja, padecían mi explotación y mis maltratos para satisfacer todos mis caprichos. Yo me hacía sordo a sus quejas.
como a las de todos los desdichados que me rodeaban. Y, según yo, ellos debían considerarse muy afortunados de servir a mis caprichos. Morí a una mediana edad, aniquilado por los excesos, pero sin haber experimentado ninguna verdadera desgracia. Todo parecía sonreírme, de manera que para los demás yo era uno de los dichosos del mundo. Mi posición, pues sí, me garantizó funerales suntuosos, pero ni una sola lágrima se derramó sobre mi tumba, y ni una sola plegaria nacida del corazón se dirigió a Dios para mi beneficio. Mi recuerdo fue maldecido por todos aquellos cuya miseria se había intensificado por mi culpa. No cesó de resonar en mis oídos durante largos años todas esas voces, y me han parecido una eternidad. No hubo ahí ni una sola mirada amiga. Finalmente, agobiado por la fatiga, consumido como un viajero extenuado que no divisa el término de su camino, exclamé: Dios mío, ten piedad de mí. ¿Cuándo terminará esta horrible situación? Entonces, una voz, la primera que oí desde que había dejado la tierra, me dijo: cuando tú lo quieras. ¿Qué debo hacer, poderoso Dios? Respondí: dímelo, pues yo me someto a todo. Es necesario que te arrepientas, que te humilles ante aquellos a los que tú has humillado, que les pidas que intercedan por ti, porque la plegaria de quien ha sido ofendido y perdona siempre es grata al Señor. Me humillé, rogué a mis vasallos, a mis siervos que estaban frente a mí y cuyos rostros cada vez más benevolentes terminaron por desaparecer. Entonces comenzó para mí algo así como una nueva vida. La esperanza reemplazó a la desesperación y le di gracias a Dios con todas las fuerzas de mi alma. A continuación, esa voz me dijo: príncipe, y yo respondí: no hay aquí otro príncipe más que Dios Todopoderoso, que humilla a los soberbios. Perdonadme, Señor, porque he pecado. Haced de mí el siervo de mis siervos, si esa es vuestra voluntad. Algunos años más tarde, nací nuevamente, pero esta vez en una familia de pobres aldeanos. Mis padres murieron cuando yo aún era un niño y me quedé solo en el mundo, sin un amparo. Me gané la vida como pude, a veces como artesano, otras como peón de una finca, pero siempre honradamente, pues ya creía en Dios. A la edad de 40 años, una enfermedad me paralizó todos los miembros y me vio obligado a mendigar durante más de 50 años en las mismas tierras de las que fui dueño absoluto. Recibí un pedazo de pan en las fincas que antaño me habían pertenecido y donde, por una amarga ironía, me apodaron señor conde. Allí me alegraba encontrar a menudo el refugio que se me brindaba en el establo del castillo que había sido mío. Sin embargo, jamás una queja salió de mi boca, y cuando Dios se dignó llamarme, elevé a él mis alabanzas, porque me había infundido el valor de sufrir sin quejarme esa larga y penosa prueba, de la cual hoy recibo la recompensa. Y a vos, hija mía, os bendigo, pues habéis rogado por mí. Qué gran aprendizaje nos deja aquí Max el mendigo, y nos deja saber acerca de esa prueba de la abundancia, de la riqueza, que no supo administrar como préstamo, que sabemos bien había sido puesta en sus manos. Sin embargo, no es desamparado y tiene esa oportunidad
para regresar a la carne y hacer esas adquisiciones, esos rescates, pero ahora a través de la miseria. Y así es como el espíritu puede llegar a solicitar esas duras pruebas que siempre estarán acorde al amor, al gran amor de Dios. Continuamos ahora con la pregunta 815. Y entonces, ¿cuál de estas dos pruebas es la más temible para el hombre? Pregunta Kardec. ¿La de la desgracia o la de la fortuna? Y nos responden que ambas lo son por igual. La miseria provoca quejas contra la providencia. La riqueza incita a todos los excesos. Y aquí tenemos algunas imágenes. Nosotros mismos podemos hacer un repaso, nuestra niñez, la adolescencia, etcétera. Y si tuvimos algunas de estas situaciones que nos acontecieron, pues tal vez nos desesperamos un poquito. Pero en cuanto a lo que viene a ser la pobreza, la miseria, no podemos quedarnos cruzados de manos, ya que nos ayuda para echar a andar esa inteligencia, echar a andar esos recursos para revisar qué es lo que podemos realizar en cuanto a nuestra existencia, en cuanto a nuestros estudios, en cuanto a colaborar. Y es importante también aquí darnos cuenta que muchas de nuestras acciones pudieron habernos llevado a esa situación si no hemos sido precavidos o no hemos previsto cuando están esas vacas gordas para cuando pueda llegar otra situación diferente y que no necesariamente sea una cuestión de una prueba que hayamos elegido, sino que nuestras decisiones pueden llevarnos a ese punto. Sin embargo, si a pesar, como dice la oración dominical, si a pesar de todos nuestros esfuerzos, nosotros continuamos en esa situación, pues sí, podemos considerarlo de esa manera. Sin embargo, considerando también lo que acabamos de ver acerca de la historia de Max, pues nos queda claro que tal vez no hicimos esas decisiones en esta existencia y fueron realizadas en alguna o en algunas anteriores. Así que el hecho de colaborar de la mejor manera, amorosamente, y tener gratitud hacia esa oportunidad de vida nos va a ayudar a poner esa visión en el futuro, en la vida del espíritu inmortal y no en lo material, que desde luego sí llega a darnos una impresión bastante fuerte a lo que viene a ser el espíritu. Pero es de lo que se trata, de hacer esas adquisiciones y de hacer ese progreso a través de esas pruebas, de echar a andar ese libre albedrío con decisiones que nos lleven hacia el progreso. Y en cuanto a la riqueza, nos dice, bueno, esta riqueza podemos verla en el semejante y decimos, bueno, tiene una vida dichosa, no le falta nada, no le falta el pan, viaja, se compra lo que quiere, pero así como Max vivía esa vida desordenada, pues hay que revisar ese punto, que las dos son una prueba fuerte, porque esta cuestión de la riqueza nos puede
llevar a hacer decisiones bastante graves, como las que vemos aquí en las imágenes, bastante graves para lo que es nuestra materia, nuestro cuerpo, a enfermedades o incluso a acortar nuestra existencia debido a todos esos excesos. Si bien el rico está sujeto a más tentaciones, como ya vimos, podemos llegar a pensar que debido a toda esa solvencia con la que cuenta, pues dispone de todos los medios para hacer el bien. Y sí, eso tiene mucha lógica pensarlo. Sin embargo, nos dice la espiritualidad, pues es precisamente lo que no siempre hace. Se vuelve egoísta, orgulloso e insaciable. Sus necesidades aumentan con su fortuna y nunca cree tener lo suficiente para sí mismo. Y miren, aquí tenemos otro caso. Este caso lo vamos a encontrar en el libro de En el mundo mayor. Se titula El viejo afecto. Y en este pasaje podemos ver a Claudio. Claudio, un ancianito que desencarnó y llega al plano espiritual, pero en su vida material, Claudio, pues era muy amante de la fortuna. Él era un hombre de negocios y no importaba cómo adquiriera esta fortuna y si le quitaba el hogar, el techo a alguna familia, pues lo hacía sin contemplación. Incluso a su hermana la había despojado de la herencia a la que su padre le había brindado y la había sacado también de su casa, la había dejado en la calle. Entonces, él lo que sí tenía era el cariño por uno de sus nietos. Y entonces sucede que Claudio desencarna y se encuentra por ahí en una de las lugares más inhóspitos y él se dedicaba ahí en ese plano espiritual, nos relata aquí la historia, a recolectar lo que él creía que era oro y lo traía muy en sus manos, en su pecho, lo guardaba con gran recelo para que nadie se lo tomara, no fuera a pasar algún ser y quisiera apoderarse de esa riqueza, porque para él eso era oro. Y entonces resulta que André Luis junto con Calderaro van a hacer una asistencia a ese lugar y se encuentran con Claudio. Entonces empiezan a platicar. Y este viejecito, este ancianito, le recuerda a André Luis, a su abuelito. Dice, me recuerda a mi abuelito. Pues bueno, después de varias pláticas, se va enterando que precisamente es su abuelito. Con gran ternura le empieza a dar esa asistencia fraterna y Calderaro le ayuda para que su vista se aclare un poco. Y es cuando le dice, mira, date cuenta de lo que tienes en tus manos. Y resulta que ese apego a lo material, ese apego a la riqueza, a obtenerla sin ningún miramiento y aplastando los derechos de los demás, lo había llevado a esa enfermedad de considerar y de ver todo como lo que él tenía en afecto, en estima, que era el oro, que era lo económico. Y es cuando él empieza a darse cuenta de que lo que tiene en sus manos son trozos de lodo. Empieza su recuperación y empieza también a darse cuenta de lo errado que había tomado esas decisiones con lo que había él tenido en esa existencia.
riqueza, las decisiones que había tomado. Este pasaje nos ayuda mucho también para este aprendizaje en cuanto a la riqueza. Y aquí tenemos unas consideraciones que nos muestra Kardec y nos dice: la superioridad en este mundo y la autoridad sobre los semejantes son pruebas tan importantes y riesgosas como la desgracia, porque cuanto más rico y poderoso es un hombre, más obligaciones tiene que cumplir y mayores son los medios de que dispone para hacer el bien y el mal. Dios prueba al pobre mediante la resignación y al rico mediante el uso que éste hace de sus bienes y de su poder. La riqueza y el poder engendran todas las pasiones que nos apegan a la materia y nos alejan de la perfección espiritual. Por eso Jesús dijo: en verdad os digo, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. La riqueza como tal no es el problema, ya que puede ser de mucho beneficio cuando se puede hacer buen uso de ella. Como indica Kardec, el problema está en el individuo, en ese espíritu en evolución, que requiere armonizar las fuerzas para someterse a las pruebas a las que se ha comprometido y a no desperdiciar la oportunidad ni el tiempo. Las posesiones pueden llegar a provocar una fascinación, como lo que vimos con Claudio. Pueden provocar una desviación de los objetivos nobles por los cuales hemos vuelto a encarnar mediante compromisos adquiridos en la planificación de esa misma encarnación. O sea, cuando estamos ahí en el plano espiritual, planeando todo ese rescate, todas esas pruebas, dejando además de hacer todo el bien a que se había comprometido el espíritu al solicitar la riqueza. Se trata de cumplir con el deber de ayudar casi siempre a personas que les perjudicaron en el pasado, compensando y equilibrando, rescatando esas deudas del ayer. El materialismo y también la falta de caridad, pues nos arrojan al consumismo, a dejarnos llevar, a no pensar antes de actuar, haciéndonos creer la falsa idea de que hemos venido a este mundo para disfrutar, para alejarnos de los problemas y para pensar única y exclusivamente en nosotros. Cuando llega a nosotros la prueba de la riqueza, ya sea que nos acompañe por herencia o que nosotros la hayamos conseguido a base de esfuerzo digno, pues es una gran responsabilidad y es también la puerta para liberarnos de pesadas cargas del pasado. Es importante llegar a verlo antes que se nos agote el tiempo de esta encarnación. No olvidemos que después de la sepultura, nada material nos acompañará. El bagaje que sí nos va a acompañar son las virtudes, son los sentimientos. Es el bien que hayamos podido hacer a los demás. El abuso es el problema. El vivir una vida improductiva es el problema. Podemos tener felicidad, claro, relativa a este plano, aprovechando los recursos
que la vida nos brinda, pero siempre con sabiduría, ya que incluso el exceso al trabajo, sin darnos ese tiempo para descansar, ese tiempo para la familia, para los amigos, eso también puede llegar a acortar nuestra estadía en esta existencia. Y llegamos al tema acerca de la igualdad de derechos del hombre y de la mujer. Y en esta pregunta nos dice Kardec, ¿el hombre y la mujer son iguales ante Dios y tienen los mismos derechos? Veamos la respuesta. Nos contesta con otra pregunta. La espiritualidad nos dice, ¿acaso Dios no otorgó a ambos la comprensión del bien y del mal y la facultad de progresar? Y nos deja pensando, pues sí, ¿verdad? Nos otorgó precisamente ahí en la conciencia está esa comprensión acerca del bien y del mal. El bien, todo lo que va en la dirección de la justicia divina, y el mal, todo lo que se aparta de ella. Y está ahí en la conciencia del hombre y de la mujer. Igualmente, la facultad para progresar, para hacer esas elecciones. Esta imagen de muchas mujeres está muy linda. Nos dice, bueno, pues la lucha por parte de las mujeres para lograr la igualdad de derechos, pues no es una problemática nueva. Y, como podemos ver, se mantiene en constante actualidad. Y es que en cualquier área donde nos encontremos, podemos ver que las mujeres siguen siendo discriminadas en sus salarios, en los comportamientos sociales que se tiene hacia ellas, en la apreciación de ese género comparado con su contraparte, con el género masculino, siendo mucho más marcada esta desventaja en las áreas rurales, donde la educación es más escasa. Incluso hoy en día podemos encontrar comunidades y países enteros, podemos echar un vistazo a Oriente Medio, donde la mujer es restringida en muchos de sus derechos, como lo son la libertad de expresión, la libertad de elegir cómo vestir, qué decir, la libertad de conducirse en lugares abiertos, a menos de que esa mujer vaya acompañada por un varón, la libertad para estudiar, para transitar incluso dentro de su mismo país, de su misma colonia, de su misma ciudad, etcétera. Todo esto, todas estas restricciones, las marcan sus costumbres, sus legislaturas, su religión. Y nacer mujer en esas comunidades, pues nos dice que no es una tarea para nada sencilla. Estas mujeres se encuentran al margen de la igualdad de derechos y están deseando poder vivir y realizarse con libertad. Si nos alejamos de esos territorios, sabemos que tanto el hombre como la mujer pueden realizar dentro de las mismas ocupaciones tareas idénticas, pueden obtener igual capacitación y conseguir los mismos puestos de responsabilidad. Y todo en la naturaleza, nos dice la doctrina espírita, está llamada al progreso. Se trata esto de una ley natural que tanto como
los seres animados como los inanimados, todos estamos llamados a esa ley del progreso, sabiendo que el espíritu nace sencillo e ignorante, pero con su libre albedrío, ese que le irá proporcionando conocimientos mediante las elecciones que vaya realizando, pues el objetivo es el de lograr el triunfo del espíritu sobre la materia, sobre ese instinto que le enviará los mensajes de supremacía. Ese es el instinto que le hace llegar, creerse más que los demás, tener esa soberbia, el orgullo, el deseo de poder sobre los más débiles y siendo, en este caso, debido al tema que estamos tratando, hacia la mujer, quien está desde luego en desventaja de fuerza bruta. Y aprovechando esa situación, lo hace porque puede, no porque debe. La educación que nos modifica el carácter es la necesaria, es la que se requiere aquí para lograr ver que Dios creó iguales a todos los espíritus y que ver lo que no deseo y hacer lo que tampoco deseo para mí a los demás, tanto hacer como desear, como pensar, pues eso me va a ayudar a salir de esa encrucijada. Analizando esta situación en base a la doctrina espírita, que es precisamente la que nos puede ayudar a arrojar luz sobre esta cuestión, sabemos que el espíritu carece de sexo, así que puede encarnar como hombre o puede encarnar como mujer, dependiendo siempre de sus necesidades evolutivas, de sus necesidades de desarrollar determinados valores masculinos o femeninos. Entonces, al dar rienda suelta al abuso de la posición en la que me encuentro con respecto al sexo opuesto, me coloca en una situación futura de rescate, donde para lograr hacer esa adquisición me sea requerido pasar por sinsabores, por abusos, por dolores que pudieron haberse evitado al trabajar la ley de amor al prójimo. Pues los espíritus superiores nos dejan en claro que lo que no se aprende por amor, pues se aprende por dolor, llegando de esa manera a impresionar ese dolor al espíritu y haciendo propio el aprendizaje que quedará guardado en el bagaje que sí me va a acompañar en el camino del progreso. Nos dice la espiritualidad superior, Dios creó iguales a todos los espíritus, pero cada uno de ellos ha vivido más o menos tiempo y ha adquirido también más o menos experiencia. La diferencia reside, pues, en su grado de experiencia y también en su voluntad, que es el libre albedrío. De ahí que unos se perfeccionan con más rapidez, lo que les da aptitudes distintas. La diversidad de aptitudes es necesaria a fin de que cada cual pueda contribuir a las miras de la providencia, dentro del límite del desarrollo de sus energías físicas e intelectuales. Lo que uno no hace, lo realiza el otro. Así, cada cual desempeña su rol con provecho, puesto que todos los mundos son solidarios entre sí. Y es muy necesario que los que moran en los mundos superiores, que en su mayoría han sido creados antes que el vuestro, vengan a habitar la tierra para daros el ejemplo. Y este extracto lo encontramos en el libro de los espíritus, en el capítulo 9.
Continuamos ahora con esta imagen tan bonita y tan colorida. Nos dice, bueno, ¿a qué se debe? Pregunta Kardec. ¿A qué se debe la inferioridad moral de la mujer en determinadas regiones? Pues se debe al dominio injusto y cruel que el hombre ha ejercido sobre ella. Es un resultado de las instituciones sociales y también del abuso de la fuerza sobre la debilidad. En los hombres poco adelantados desde el punto de vista moral, la fuerza constituye el derecho, y ese es el derecho de los hombres, el terrenal, el que cambia de acuerdo a la moral, de acuerdo al tiempo, de acuerdo también al espacio. Recordemos los países de Medio Oriente, cómo son diferentes a los de Occidente. Pero la ley natural no cambia. Todo esto que estamos estudiando es el objetivo, esa igualdad de los derechos del hombre y de la mujer. ¿Y con qué objetivo la mujer es físicamente más débil que el hombre? Pues sí, sí es más débil que el hombre. Estamos hablando aquí no de la cuestión moral. Aquí vamos a revisar lo que nos dice la espiritualidad. Es más débil para asignarle funciones particulares. El hombre es para los trabajos rudos porque es más fuerte. La mujer para los trabajos delicados. Y ambos lo son para ayudarse mutuamente a superar las pruebas de una vida llena de amarguras. Y volteamos a ver en nuestro hogar y es cierto, nos complementamos los unos con los otros. No podemos negar que el cuerpo físico del hombre es más fuerte y más rudo. Su naturaleza biológica, su sensibilidad, su instinto, pues sí, es diferente al de la mujer. Es por ello que es quien brinda la protección y la búsqueda del sustento a la familia. Y esto es lo que estaría buscando el espíritu al volver a la carne como hombre, realizar esos aprendizajes, esas adquisiciones. Pero si quiere desarrollar los valores pasivos, tales como la ternura, el cariño, la entrega, la dedicación familiar, se inclinará por llevar el cuerpo femenino en la siguiente encarnación, porque eso le brindará mejores condiciones para lograr estas adquisiciones. En su infinita sabiduría, Dios ha creado las leyes universales que igualan a todas sus criaturas y nadie tiene privilegios y tampoco a nadie se le privan de las experiencias necesarias para el logro de su progreso evolutivo. Y aquí llegamos a la pregunta 821, que dice, las funciones para las cuales la naturaleza ha destinado a la mujer son tan importantes como las reservadas para el hombre. Recordemos que en épocas anteriores, podemos irnos a la historia de la humanidad, pues la mujer no podía siquiera hablar donde estaban los hombres, no podía estudiar las escrituras, no podía hacer muchísimas cosas. Estaba relegada de la sociedad y pues sí, era necesaria para procrear, ¿verdad? Y entonces aquí la respuesta de la espiritualidad nos dice, sí, son muy importantes, son tan importantes como las reservadas para el hombre, sí, e incluso más importantes. La mujer es quien imparte al hombre las primeras nociones de la vida. Y aquí vemos
a una mamá, ¿verdad? Que ahí nos está enseñando el retrato del hijo. ¿Cómo llegaríamos nosotros a esta encarnación si no tuviésemos a nuestra madre? La conociéramos o no la conociéramos. Es el canal necesario que nos brinda esa bendita oportunidad de hacer todos esos rescates, de hacer esa nueva planación que nosotros nos comprometimos en lo espiritual. Es que nos va a ayudar para que se cristalice, bueno, para que nos dé la entrada aquí a la materia, lo que es la cuestión biológica, lo que es la aceptación de cuidar, de alimentar, de proteger a ese ser pequeñito, indefenso, que forzosamente la requiere para poder vivir y para poder crecer. Y entonces aquí vemos que esa es una tarea de las más importantes. Esas nociones de la vida sin la madre, ¿cómo serían? Pues muy faltas de amor, ¿cierto? No, no podemos llegar ni siquiera a imaginarlo. Bien, dado que los hombres son iguales ante la ley de Dios, deben serlo también ante la ley de los hombres. Entonces la espiritualidad pues es el primer principio de la justicia. No hagáis a los otros lo que no querrías que os hicieran. Y llegamos aquí donde nos dicen, bueno, y según esto, para que una legislación sea perfectamente justa, debe consagrar la igualdad de derechos del hombre y la mujer, nos dice la espiritualidad superior. De derechos sí, de funciones no. Es necesario que cada uno tenga un lugar determinado. Ocúpese el hombre de lo exterior y la mujer de lo interior, cada cual según sus aptitudes. Y esto pues nos queda muy claro, ¿verdad? Podemos sí llevar una empresa, podemos dirigir el tráfico, pero la cuestión biológica tiene mucho que ver con cuestiones de levantar cosas pesadas o que nos ponen al límite de nuestras fuerzas, pues desde luego que hay diferencia. Pero hablando en cuanto a lo moral, en cuanto a la aptitud para elegir, eso es otra cosa. Y aquí nos lo dejan muy claro los espíritus superiores. Igualdad de derechos, sí, de funciones, no. Muy bien. Llegamos al punto de tratar el tema de la igualdad ante la tumba. Nos dicen, ¿de dónde procede el deseo del hombre de perpetuar su memoria con monumentos fúnebres? Pues dice, bueno, es un postrero acto de orgullo. Y claro que sí los hemos visto. Sin embargo, ¿habrá diferencia en eso? ¿Hay algún peso, algún aprovechamiento? Pues nos dice, es un acto de orgullo más bien. No obstante, la suntuosidad de los monumentos fúnebres no suele ser obra de los parientes que quieren honrar la memoria del difunto más que del propio difunto, pues nos dice la espiritualidad, orgullo de los parientes que quieren glorificarse a sí mismos. Y es cierto, porque muchas veces la fotografía, la publicación en los medios sociales, el
poder hacerle el conocimiento a los familiares, a la sociedad, acerca de este difunto, de este familiar que ha desencarnado, pues los compromete a eso y en realidad es más bien una competencia. Sin embargo, eso le ayudará al desencarnado. Ya vimos los casos que vimos antes, donde una oración salida del corazón tenía muchísimo más provecho que esta cuestión material que se queda aquí mismo. Y entonces nos dicen los espíritus, bueno, son los familiares, son los parientes que quieren glorificarse a sí mismos. Todas esas demostraciones no siempre se hacen por el muerto, sino por amor propio y para el mundo, así como para hacer ostentación de riqueza. ¿Crees que el recuerdo de un ser querido sea menos duradero en el corazón del pobre porque éste solo puede colocar una flor sobre su tumba? ¿Crees que el mármol salva del olvido al que fue inútil en la tierra? Y nos pone a pensar, a meditar, y sabemos nosotros la respuesta. Ese mármol se quedará aquí. La polilla tardará en desintegrarlo, pero lo hará. Lo hará algún día. Y en cambio, esas plegarias salidas del corazón van a continuar hasta darle una tierna caricia a ese ser. Y entonces la pregunta que hace Kardec es, ¿reprobáis de una manera absoluta las pompas fúnebres? No, dice la espiritualidad. No, cuando honran la memoria de un hombre de bien, son justas y dan un buen ejemplo. La tumba, nos dice Kardec, es el lugar de reunión de todos los hombres. Allí terminan implacablemente todas las distinciones humanas. En vano quiere el rico perpetuar su memoria con suntuosos monumentos. El tiempo los destruirá como a su cuerpo. Así lo dispone la naturaleza. El recuerdo de sus buenas y de sus malas acciones será menos perecedero que su sepulcro. La pompa de sus funerales no lavará sus infamias, ni hará que ascienda un solo escalón en la jerarquía espiritual. Y recordamos cómo perseguían esas recriminaciones a Max, el mendigo, ¿verdad? Cuando andaba en el plano espiritual. Y también a Claudio. Pues bien, de acuerdo al plano en que nos encontramos y a los conocimientos, que no son mucho, pero que sí son algo, nos deja saber que hemos venido a la carne en múltiples ocasiones, naciendo a veces hombre, a veces mujeres, porque es necesario para nuestra evolución que suceda de esa manera. Se trata de una ley, la ley del progreso. Se trata también de la ley de evolución. Y para obtener este progreso, también es necesario que todos experimentemos la riqueza y la pobreza, la salud y la enfermedad, así como todas las condiciones que la vida humana ofrece, llegando cada una de estas circunstancias a su tiempo, siendo la ley natural la que nos gobierna y la que nos impulsa al autoconocimiento personal y a la evolución del espíritu inmortal, que de ocasión en ocasión utiliza el cuerpo físico para ello.
Y yo quisiera cerrar aquí este estudio dejando una lectura y es acerca, viene en el libro de Vida Feliz, nos dice Joana de Angelis. No cambies la paz de tu conciencia de mañana por el placer corrupto de hoy. Lo que no es moral jamás proporciona armonía. Huidizo y devorador pasa rápido, dejando ácido de insatisfacción, quemando el cuerpo y sombra de remordimiento en la conciencia torturada. Permanece sediento, pero no arrepentido. Lo que no experimentaste no te atormenta, y lo que te falta ahora, más tarde, llegará bien para tu satisfacción. Pues muchas gracias por su paciencia, por su tiempo. Hasta aquí el estudio. Qué bueno, Sandra. No, no, gracias a ti por toda la dedicación y por todo el esmero que le has puesto a esta clase, ¿no? La verdad quedó muy bonita. El tema, como todos los temas del libro de los espíritus, son amplios, pues de una pregunta uno puede saltar a otra, porque todo se va concatenando, ¿no? Pero de verdad que te felicito porque fue muy amena, pues muy digerible la clase. Sobre todo estos diferentes puntos de vista de la ley eh, y en los diferentes matices, ¿no? Porque primero enfocaste la parte de lo que es la riqueza y la pobreza, ¿no? O sea, todo lo delicado que es la abundancia, ¿no? Porque muchas veces vemos como que solamente la parte de la escasez, pero es que, como tú lo dijiste, esta parte de la riqueza es una prueba hasta más difícil que la ley, que la miseria, ¿no? Porque tenemos facilidades a muchas cosas, ¿no? Tenemos mucho acceso a muchos vicios de manera directa, ¿no? Que tenemos que tener mucho temple para no desfallecer, ¿no? Y bueno, toda esta parte de la ley de la mujer, que bueno, es bien cierto, pues los vemos en las noticias, pues vemos cómo lamentablemente, poner un ejemplo, el talibán vuelve a tomar riendas de un país y vuelve a cercenar los derechos de la mujer y la mujer pasa a ser como un objeto casi que sin valor, ¿no? Entonces es muy triste que todavía en estos tiempos estemos hablando de estos temas cuando sabemos que el espíritu no tiene sexo, ¿no? Y que, como tú dijiste, el que cosecha vientos, recogerá tempestades, ¿no? Porque si nosotros abusamos de ese libre albedrío, de lo que representa ser hombre y todo esto, pues la justicia divina hasta puede imponernos o que nosotros despertemos y lo hagamos por voluntad propia, o la justicia divina puede imponernos también nacer como mujer, ¿no? Y bueno, toda esta parte de la igualdad ante la tumba, ¿no? Donde todas esas advertencias que nos hacía el Maestro Jesús y la espiritualidad quedan allí clarificadas, ¿no? Donde no debemos amontonar todas estas riquezas de que la polilla corroe, donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón, ¿no? Entonces, tenemos que ser buenos administradores en todo, ¿no? O sea, todo lo Sí, que, lo que nos ponga, pues. cierto, cierto, Yupsiro, la puerta angosta y la puerta ancha. Pues claro que la ancha nos va a dejar entrar Tal cual. fácil, nos va a dejar entrar facilita y hasta tiene las puertitas abiertas. Y la estrechita, pues bueno, la estrellita nos dice que, pues, ¿para qué quieres llevar tantas valijas? Porque no van a pasar. Tal cual. Y yo siempre, o Sí. sea, yo admiro a muchos espíritus, ¿no? Porque de todos he aprendido muchísimo, ¿no? Pero por lo menos del hermano Alipio yo lo admiraba mucho porque la renuncia y el desinterés que él tuvo en su momento, ¿no? En su momento de más abundancia en el campo empresarial, ¿no? Y cómo él tuvo la valentía de decir, ya va, yo no vine a esta encarnación a hacer muebles, pues que era su negocio.
yo vine a otras cosas y entendiendo y bueno, sobreponiendo, administrando, porque todos somos, esa parábola de los talentos aplica para todo, ¿no? Para la inteligencia, para la riqueza, para todos los recursos que Dios nos puso en nuestras manos, ¿no? Entonces, esta prueba de la riqueza con él, eh, constatamos que sí es posible, ¿no? Sí es posible tener recursos y no irse por ese despeñadero, ¿no? Y yo le decía a la señora Ana en estos días que su esposa que Alipio cambió como que sus amistades, ¿no? Vamos a suponer, él pudo haber tenido amistades empresariales y todo, y al final se rodeaba de nosotros que éramos personas que hasta con menos recursos que él en muchos aspectos, ¿no? Tanto moral como financieramente, ¿no? Entonces, esta parte siempre me acuerda a él, sin endiosarlo ni nada, porque todos tenemos nuestras luces y sombras, pues como todo, y un ser humano Claro. normal. Pero Cla- de verdad que, mira, es fuerte y lo digo por mí, pues yo diría, ¿qué hiciese yo en condiciones, o en esas condiciones? ¿Tendría el temple de dedicarme a traducir libros, a dedicar mi tiempo en atender a las demás personas necesitadas? ¿O me iría para la playa el fin de semana y que voy a estar yo pendiente de darle comida a los pobres de que esa... Es cierto, Gypsy, es un enorme ejemplo real y actual, porque qué tanto hace, ¿verdad? Y siguen sus obras, siguen trabajando y siguen en armonía, pero esa voluntad que él tuvo y esa decisión, ese libre albedrío para decir, ¿sabes qué? Pues yo elijo esto, pues la satisfacción que ahorita tiene nos puede decir bastante, ¿verdad? De esas elecciones que hizo correctamente, pero nos ponemos nosotros también a pensar, y bueno, llegará el día, bueno, pues de pequeñas acciones, yo creo que hay que empezar el camino a andarlo de pequeñas acciones, un pasito si tú quieres pequeñito, pero el día de mañana va a ser más y subimos otro escaloncito y nos va a ir ayudando. Entonces, pues sí motivarnos con ese grandioso ejemplo del hermano Alipio y echarnos porras a nosotros también porque hay que hacerlo. Tal cual. Aquí tienes varios saludos en el chat, no sé si los has visto, Sandra, de todos modos, aquí yo te los voy a leer. Erika nos manda saludos a ti y a mí, en especial a ti que eres la ponente, ¿no? Una paisana tuya desde Acapulco, nuestra querida Irma Rosa Díaz, ella es fiel consecuente de nuestras transmisiones en vivo o grabadas. Te manda saludos desde Acapulco, Guerrero. Erika te Gracias. pregunta, ¿viste? Ajá. ¿Qué podemos decir de esos pueblos que están en la miseria? Pueblos africanos, Haití, que tienen mucho sufrimiento. Pues podemos decir que no podemos quedarnos cruzados de brazos. Era lo que acabábamos de platicar hace un momento con Gypsiro. Nosotros vemos la necesidad, vemos el sufrimiento y pues no podemos voltearnos. Lo primerito, la oración, pero acuérdate también que la fe sin las obras es una fe estéril. Entonces, lo que esté a mi alcance, ¿qué puedo hacer? A lo mejor me quedan muy lejos, pero aquí mismo en nuestro país hay bastante miseria, bastante sufrimiento. Si tengo la empresa como el hermano Gypsiro, bueno, pues vamos a empezar por buenas condiciones para los trabajadores, para darles buenos salarios. Si están los hermanos de aquel lado, bueno, si nos dicen cómo pensar que ellos hayan podido elegir esas condiciones tan fuertes, de tanta hambruna, etcétera, pero en el amor de Dios sabemos que eso puede ser posible. ¿Por qué? Pues porque no conocemos el antes de estos espíritus, estamos viendo la parte de ahora. Eso no quiere decir que somos alguien para juzgar o para señalar, desde luego que nada que ver, no lo somos, pero sí condolernos de esa necesidad, de ese sufrimiento, lo que esté a nuestro alcance, hacerlo, la oración, hacerla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros elevamos esa oración, hacemos esa meditación y estamos en pensamientos positivos de acompañar al prójimo, de cubrir alguna necesidad, aunque yo no tenga el recurso ahorita, todo eso que nosotros estamos pensando se va a ir a lo que es
lo que es el ambiente y la psicoesfera se va a contagiar de esos pensamientos y va a ir a plasmarse en alguna persona que sí tenga ese recurso. De ahí el hecho de estarnos apoyando los unos a los otros. La oración sí ayuda, la oración sí tiene un efecto tanto en esos hermanos porque si tú vas, ellos son felices, o sea, ellos están felices, tú ves sus caritas, sí, tienen necesidad, pero ellos en su comunidad, ellos viven con felicidad en su familia, sí. La otra parte biológica, pues les falta esa cuestión. Pero ya el hecho de nosotros estar, puedo mandar a algo que bueno, no lo puedo hacer, yo también estoy en condiciones eh, no tan sanas económicamente hablando, bueno, vamos a sintonizarnos en pensamiento para que se llegue a cristalizar y a materializar allá, de aquel lado. Espero ser de utilidad con esa respuesta, Erika. Estamos seguros que sí, y recordemos siempre eso, pues, que la espiritualidad nos ha reafirmado muchas veces que ninguna oración queda sin respuesta, ¿no? Entonces Dios sabe cómo la va a hacer llegar al destinatario, ¿no? Si Es- recuerdas, hay una anécdota con Chico Xavier que andaba de viaje. No, no lo traigo muy claro. Si tú te acuerdas mejor, te voy a decir un poquito. Andaba de viaje y ya no traía para comer. Le quedaban $5. Andaba de viaje y lo habían en Estados dejado Unidos. en Estados Unidos. Y entonces, pues él hace la oración, ¿verdad? Se encomienda y dice, ay, caray, pues que voy a comer, ya llevaba varios días sin comer este chico. Y entonces va y se para afuera de una iglesia católica y se le queda viendo, se le queda viendo y llega una persona acaudalada, una señora, pues, muy económicamente muy rica, ¿verdad? Y le dice, es tu día de suerte. Fíjate cómo esa oración que él hizo se cristalizó en esa persona acaudalada porque ella quería hacer una buena obra y lo logró, ¿verdad? Y entonces ya ahí la necesidad con la obra se juntaron. No sé si tú lo recuerdas mejor. Tal cual, sí, Espero. sí, sí, una anécdota muy bonita, pues creo que está en lindos casos de Chico Xavier de Ramiro Gama, creo, si no me equivoco, pero es así, pues. Y bueno, Chico tuvo tantas experiencias con la oración, porque yo creo que más la oración era la fe, ¿no? O sea, Chico tenía una fe muy grande, pues. Y claro, unida a la oración siempre daba resultados, ¿no? Y esas oraciones que Chico hacía por los demás, porque no tenía grandes recursos, como tú bien les dices, pero tenía ese amor, esa voluntad y esa fe siempre de ayudar a los demás. Incluso en este caso que tú mencionas, cuando era de él, él tenía hasta un poco de, de, de pena con la espiritualidad, ¿no? Porque él estaba acostumbrado siempre a pedir por los demás, ¿no? Pero cuando le toca a él, y todo es parte de buena enseñanza, ¿no? Porque tal vez esa enseñanza también era para él, ¿no? Con ese desinterés que él siempre tenía. Bueno, Sandra, aquí Erika te manda las gracias por la pregunta que le contestaste. Mi papá y mi hermano te mandan muchas gracias también, que muy bonita la clase. Y bueno, Sandra, de verdad que tú eres una fiel representante, hija de Francisco Madero, ¿no? O sea, no sé si ustedes saben que México tiene, o que yo conozca, tiene el único presidente espírita o por lo menos que yo tenga conocimiento, ¿no? Y espírita abiertamente, pues, un gran medio, pues yo invito a los hermanos a que lean la vida de Francisco Madara porque es interesante, ¿no? Aparte de la historia del propio pueblo mexicano, todo ese contacto que él estuvo con el espiritismo, cómo tenía un seudónimo también, porque su condición política muchas veces no le permitía identificar las psicografías que él recibía, ¿no? Entonces, es bastante interesante. Este, Muchísimo, Gypsiro, porque fíjate que él nació en una familia acaudalada, de las más acaudaladas de México. Y él mismo cuenta cómo lo cambió conocer el espiritismo. Él fue enviado de joven a estudiar a Francia, otras cosas, desde luego, y allá fue que compró, su papá compraba el periódico
espírita y las publicaciones y los libros, y entonces él empezó a leerlas, pues desde luego que quedó cautivado, con sed, con mucha hambre de saberlo, y en francés, fíjate qué bonito. Y el hecho también de su cuna de oro que traía no fue impedimento para que él realizara primero desarrollara su mediunidad y otra para que hiciera enormes cambios tanto dentro de su familia como en todo el país. Es una historia bastante interesante, muy bonita, y a mí sí me gustaría mucho investigar más de cómo está toda esa situación. Él se iba a un lugar que está allá en Coahuila y no creas que en la hacienda lujosa, no, como que los espíritus le dijeron de un lugar en el campo, que ese lugar era adecuado para que él hiciera sus trabajos mediúmnicos y escribiera su libro. Y entonces él manda construir ahí una casita tranquila, nada que ver con todo lo que él podía económicamente hacer. Y ahí se iba y se alejaba de pues todo el bullicio y para poder escribir sus libros. Qué bonito. Sí, sí, de verdad que la historia se la recomendaba muchísimo, que los hermanos si la pueden buscar en videos, hay YouTube bastante, porque es bastante interesante y es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Es cultura, es la historia del pueblo mexicano, es el ejemplo de él como ser humano, ¿no? Y, Sí. y, y cómo se entrelazaron allí tantas cosas, ¿no? Bueno, Sandra, como tú tienes una voz muy bonita y me gustó tu oración, yo te voy a pedir que nos hagas esta oración de cierre, que nos acompañen esta noche de hoy ya, pues, y durante toda esta semana. Claro que sí. Antes de irnos a la oración, amigos, todos, muchas gracias por su compañía, por permitirme estar aquí con todos ustedes. Me sentí súper a gusto y esperemos que más adelante nos volvamos a ver y a seguir estudiando, a seguir preparándonos, porque por ahí vamos a despertar nuestra conciencia y vamos a ir haciendo elecciones cada vez mejores, encaminadas a ese progreso moral, a ese progreso también intelectual al que estamos llamados. Pues bien, vamos a disponernos a la oración. Muchas gracias, Padre Celestial, por estos momentos de compañía de todos nuestros hermanos encarnados y desencarnados que estuvieron atendiendo este estudio, también por los que llegarán después y que lo buscarán por ahí en internet. Muchas gracias, Padre, por esa semillita que nos has brindado de ese conocimiento. Ayúdanos para que germine, germine nuestras conciencias y nos ayude a hacer elecciones cada vez mejores, cada vez dejando a un lado ese orgullo, dejando a un lado esa vanidad, esa preponderancia que a veces tenemos. Ayúdanos, Señor, a ir encaminándonos en las adquisiciones virtuosas, morales, espirituales, a ir uniéndonos en vibración, Señor, y que esa vibración contagie a muchos más hermanos para que deseen abrir los ojos a la luz, despertar esa conciencia, tomar los libros espíritas, los de la codificación, primeramente. Muchas gracias por darnos la oportunidad de vivirla, de aprenderla. Ayúdanos, Señor, para llevarla a cada uno de nuestros semejantes, el más próximo, todos los que tenemos en la casa, los que tenemos en el trabajo, los que nos topamos con ellos a cada instante en la calle. Ayúdanos, Señor, para que también todos nuestros hermanos materiales puedan estar con estas palabras, con esta compañía, con esta armonización que nos dejas y que nuestra familia espiritual vaya creciendo cada vez, que vayamos haciendo lazos cada vez más fuertes con la espiritualidad buena, con la espiritualidad que nos ayuda a ir pasando de la mejor manera esas pruebas, intuyéndonos correctamente.
Ayúdanos a tener un descanso reparador, que nuestro organismo pueda tener la tranquilidad, la recuperación necesaria, la energía que requiere y que nuestro espíritu pueda ir en la compañía de sus seres queridos, de los guías espirituales, de los protectores, que pueda ir a las escuelas espirituales para tener, Señor, muchas más armas y utilizarlas siempre en el bien, con amor. Muchas gracias, Padre. Te lo pedimos todo en nombre de nuestro amado Maestro, que así sea. Que así sea, Sandra. De verdad que gracias de parte de todo el equipo de Mensaje Fraternal, de la señora Ana. Y como tú dices, esperamos tenerte prontito por aquí nuevamente. Y cuando tenga recomendaciones de películas, ya le dimos a los hermanos. En Frater TV, Sandra hace unas recomendaciones muy buenas de películas. Te voy a pedir que nos las pases al grupito después. O ya las voy a ir pasando todas las que has puesto, ¿no? Porque de verdad que valen la pena, ¿no? Sandra, de verdad Encantada. que sí, gracias de parte de todo el equipo y nos reencontramos prontito, ¿viste? Gracias a todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches.